de la libreta verde, que es la pequeña, vamos a revisar los trabajos y empezamos con el número 1, que es titulado El mar Mediterráneo, junto con ello el número 2, civilización griega. En la parte de arriba tenemos 2 preguntas que tenían que contestarla leyendo el libro. ¿Qué pueblos llegaron a vivir en el mar Mediterráneo? Y bueno, ahí tenemos la respuesta: egipcios, fenicios, israelitas, etc. ¿Por qué crees que el mar Mediterráneo facilitó el comercio entre 2 civilizaciones o la interacción de culturas que utilizaba el mar Mediterráneo? En clases pasadas vimos que civilizaciones, en este caso era la griega y la romana. Esta respuesta es libre. Estas 2 respuestas hay que tenerlas, y en conjunto también les dicté este pequeño texto que era de completar oraciones. Desapareció por la erupción de la civilización griega, pues por un volcán o terremoto. Troya, Esparta y Atenas eran polis. Polis quiere decir ciudades. Los helenos o griegos eran notables navegantes y hábiles guerreros. Ellos desarrollaron la filosofía, las matemáticas, arquitectura y literatura. La Ilíada, un libro o en este caso una novela, está inspirada justamente en la civilización griega. Los polis eran ciudades diferentes entre sí. Y un pequeño espacio entre en tu lectura en qué se basaba Esparta y en cuál es la diferencia en Atenas. Todos estos trabajos son justamente los que tenemos. Empezamos con los primeros 2 que ya te comenté. Vamos ahora con el número 3. El número 3 era acerca de los seres vivos. Pregunta: ¿qué son los seres vivos? En clase comentamos entre todos que son organismos unicelulares, dígase pequeñísimos o grandes, o cualquier organismo que se puede producir. O en este caso, las plantas, los animales, los seres humanos que se reproducen. Complemento con su estructura, cómo está conformado cada uno. Es algo que también vimos en Explora, y explicando que la estructura es orgánica y compleja, es diferente entre cada uno. Y les comenté que tenemos 5 reinos que abarca el tema de los seres vivos, y se dividen en fungi, que son de los hongos, vegetales o champiñones, si lo decimos en un concepto más entendible, pero no es porque sean champiñones. Tienen forma y tienen características similares. Vegetal, pues habla y parte de las plantas. El animal, dígase, nosotros como seres humanos entramos en el reino animal. Protoctista, queda pendiente. Vamos a seguirlo viendo, por eso es importante que lo tengas. Y monera. Dentro de todo esto, vamos a adentrarnos acerca de qué pasa con todos estos reinos y por qué algunos animales, algunas plantas ya no están, o en su defecto se extinguieron. Vamos ahora con la número 4, que justamente esa fue de tarea que tú investigaras, sea en internet o en atlas de 5º grado que tienes. Y tenías que realizar en tu libreta un dibujo acerca de las capas de la Tierra. Podía ser de esta manera, que justamente a partir de aquí les estoy dejando del número 4 una maqueta. Entonces, a partir justamente del número 4 empieza... permítanme porque se me está desenfocando la cámara. Listo. Del número 4 empieza la primer maqueta. Y nos vamos ahora, más bien el primer trabajo. Vámonos al número 5, que es latitud y longitud. Y este sería el apunte que debes de tener en tu libreta. Ya lo habíamos realizado anteriormente, pero ahora ya un poquito más específico acerca de las diferencias entre la latitud, que es una distancia en grados, tanto latitud como longitud. Latitud es a partir del ecuador, y a partir de esta línea roja del ecuador se toma a medida del 0, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Siempre hay que especificar. Aquí tenemos un ejemplo. País, por ejemplo, en Canadá está a 60 grados norte del ecuador, entonces tengo que irme hacia arriba y buscar en la parte de un mapa donde se ubique 60, y de longitud, que es mi punto de referencia es el meridiano de Greenwich, y donde esté, entonces aquí va a ser un 0
y aquí igual un 0. Y a partir de si me voy hacia el norte o si voy hacia el sur, va a ir cambiando los grados. Si voy del este al oeste, igual, empieza a cambiar de grados, pueden ser 30, 90, etcétera, pero te especifico. Por eso es importante marcar en esta parte. Estos apuntes son los que tienes que tener, los vamos a seguir ocupando, porque dentro de esto vamos a hablar acerca de los climas y la importancia de las líneas imaginarias que hay en nuestro planeta. Justamente este trabajo de la maqueta nos va a servir para trabajar la latitud y longitud. Número 6. Después de es una tarea. Ustedes tenían que investigarme, apóyate de tu libro de historia, civilización griega y romana, cómo era una a comparación de la otra, cuáles eran las semejanzas tal vez, cuáles eran las diferencias. Aquí su compañero me hizo un cuadro comparativo, podrías hacer un cuadro sinóptico, un esquema, lo que fuese. Mientras tú me investigaras cómo era en tu libro de historia, cómo era la civilización griega y la romana. En este apartado, número 7, fósiles, justamente aquí te dejo el segundo trabajo que vamos a ocupar. No va a ser una maqueta, pero es una actividad donde tú tienes que realizarme un fósil. El número 3 también me tienes que realizar algo parecido en conjunto con la relación de la maqueta, pero te lo explico. En el libro de ciencias, en la página 57, viene esta actividad acerca de elaborar nuestro propio fósil, con plastilina, yeso, barro, etc. Vas a leerlo y te tiene que quedar algo parecido a No es necesario que utilices el hueso de pollo o si no lo tienes a la mano, puedes ocupar hasta un juguetito. Aquí hay un ejemplo. Y lo que tú me tienes que traer a la clase es el resultado del fósil. Entonces, el fósil es el segundo trabajo que me tienes que entregar o traer. Y el trabajo número 3, enseguida de la página 57 y en la página 58. Y bueno, vamos a ver acerca de las capas de la Tierra y cómo es que se van encontrando los fósiles. Algo parecido al dibujo que vemos aquí, pero esto lo vamos a realizar en clase. Si tú no estás por alguna circunstancia en clase, ya que es este jueves 8 de diciembre, vamos a ocupar un bote de vidrio, sal, diferentes elementos, dígase arroz, arena, lo que tengas en casa, y pues juguetitos. Entonces este material hay que traerlo para realizarlo el jueves en la clase. Si no estás, puedes hacerlo tú en tu casa. Y bueno, nos va a quedar algo parecido. Lo que observes es que al momento de meter el juguete o el objeto con diferentes movimientos, va a pasar bueno, aquí es algo más artístico, pero algo parecido. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender cómo es el movimiento de las capas de la Tierra y justamente los fósiles, entre más tiempo pasen, pues obviamente van a estar más por debajo de la Tierra. Pero para eso necesito que también me realices la maqueta de las capas de la Tierra, para que te des una idea de cuántas capas y que existe debajo de la superficie terrestre. Entonces el tercer trabajo es elaborar la botella de los estratos, que estamos hablando de las capas de la Tierra relacionado con los fósiles. Entonces, hasta aquí llevamos ya 3 trabajos que debes de realizar o entregar. Pero no te dejo un trabajo sino antes haber entendido también acerca de los fósiles. Te puse videos para que tú los investigues en internet y me hagas un resumen acerca de los fósiles. De la página 54 a la 58 de tu libro de Ciencias Naturales, para que vayas entendiendo y antes de realizarme estos trabajos hayas elaborado esto. Seguimos con nuestros apuntes para que le entiendas a los demás temas. Número 8, biodiversidad. Algo relacionado con
todo lo que ya estaba platicando acerca de los fósiles, las capas de la Tierra, el movimiento, la latitud y la longitud, ya que por medio de esto se da una variedad de especies. Entonces, en tus apuntes, en tu libreta, en el trabajo número 8, como título biodiversidad, es una variedad de especies en un mismo lugar, dígase plantas, animales, vegetación, flora o fauna. Y los países con mayor vegetación, bueno, te los pongo aquí. Vamos a ver más adelante los climas y las regiones, algo que ya te había dejado de tarea, que fue justamente que me elaboraras dibujos acerca de las regiones y los climas. Región natural, selva, qué tipo de clima es, qué tipo de animales hay entre ellos, desiertos, región tropical, clima tropical, qué tipo de regiones existen, climas fríos, etcétera. Entonces, esto, si te fijas, es de octubre. Entonces, esto es para poder entenderle los temas que siguen. Entonces, número 8 es biodiversidad. Y por último, el tema 9, es acerca de historia, para dar por terminado algunas cosas acerca de las civilizaciones orientales. Entonces, abarcamos el tema de religión, la religión que tú profesas, la religión que hay cerca de tu alrededor, o los tipos de religión que pueden existir. Necesito que identifiques qué es religión, por qué o para qué. Entonces, en conclusión, entre todos creemos que son creencias, estilo de vida, formas de vivir, y en algunas religiones pues también aplican diferentes vestimentas. Entonces, les pedí que me anotaran las religiones más importantes o las religiones más destacadas en los últimos tiempos. Entre ellos está el budismo, que ya lo habíamos visto, el islam, el cristianismo, el hinduismo, que por ahí alguna civilización también era hinduista, catolicismo, que la mayoría de mexicanos profesa la religión católica, y el judaísmo. Pero dentro de todas estas, cada una tiene una diferencia. Hay reglas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el islam las mujeres no se pueden vestir como normalmente conocemos, o con pantalón cuando estamos con ciertas personas, o viceversa? El budismo se trata de meditar, de estar en silencio, en contacto con nosotros mismos, etcétera. Hasta aquí tenemos que tener los apuntes, porque esto nos va a ayudar a realizar de mejor manera y más entendible estos trabajos que estoy pidiendo, porque todavía faltan otros trabajos que realizamos, pero esos son trabajos diferentes. Esos no son trabajos que podamos elaborar. Entonces, apunta los que te estoy diciendo, completa tus apuntes, y te deseo éxito en los exámenes próximos.